Muy buenas noches, mi público querido de YouTube y todas las redes sociales. Bendiciones. Feliz año nuevo para todos y todas. Que Dios lo colme de todo lo mejor en este año 2024 y durante estemos en la faz de la tierra. Vamos a estar dándole gracias a Dios por permitirnos estar frente a la cámara otra vez más, llevando el mejor contenido de esta plataforma, Melvin el Patriarca, y pidiendo que sea él quien tome el control sobre todo lo que uno siempre expresa en todos los contenidos, en lo que ya están, en lo que viene, en todo. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube como Melvin el Patriarca y en Instagram @Melvin el Patriarca con cada kilómetro al final, en Facebook y en TikTok Melvin el Patriarca. El tema de hoy es un poco complejo o complicado en el sentido de que el tema de hoy me voy a referir a las naciones, o sea, algunas, no todas, porque me han pedido en varias ocasiones, algunas personas, algunos seguidores, quieren que hable de la que en el tiempo que yo estuve ahí dentro y en la cárcel que yo estuve, de la más sobresaliente. Entonces, en honor a la verdad, espero que nadie, en caso de que diga cualquier cosa, que no piense que me estoy parcializando, y si digo la otra, que tampoco piensen, pero mira, se fue para aquel lado, se viró. Los King, los Sangre, los 42, los Amor de Mercado, o ADM como dicen, los Amor Dorado, los Amor de Llave, los Murciélagos, los Panteras. No miento los Ñetas, porque los Ñetas no son nación, sino una asociación, aunque también participaron o participamos en esa época, pero estamos hablando específicamente de las naciones de las que yo conocí ahí dentro. En muchos lugares era una nación siempre que tenía o el control, no voy a decir de la cárcel, sino más fuerza que la otra. En esa época eran una época que donde se encontraban dos rivales había problemas. Si usted era de una nación, que cada nación tiene su color específico, usted no podía ponerse, por ejemplo, un ponche rojo o te metes en un territorio de los Sangre o de los 42. Igual que no podía ponerse, por ejemplo, una ropa amarilla para introducirse dentro del bloque de los King. Yo conocí mucho Sangre, incluso tengo panas, amistades, muchos 42 de muchas naciones que en esa época eran rivales a los King y a esa rama. Tengo panas. Incluso hasta Chocoró 27, la Suprema de los Sangre, ese es su nombre ya, una Suprema aunque no sé si está en eso o no. Nos felicitamos el 31 de diciembre por videollamada. En la cárcel de la Victoria habían dos naciones, en la cárcel de la Victoria, que esas eran las naciones más explosivas de todas las naciones en esa época, que eran los Latiquín y los Sangre Latinos. En esa época ellos eran lo que eran mayoría y eran los enemigos más fuertes, los rivales más que todo el mundo. La nación aliada no eran tantos, pero ya también por ser aliados eran enemigos. Y normalmente en la Victoria hubieron unos tiempos cuando el difunto Raúl, que en esa época fue que yo más me inmiscuí. El difunto Raúl, que en paz descanse, era un King. Él era el jefe de los King en esa época, en la cárcel de la Victoria. O el Inca, como dice la Suprema, no sé. Y los King, los Sangre eran pila, 2 millones, pero los King tenían una fuerza. Indiscutiblemente. Te estoy hablando, estoy siendo imparcial. Los King tenían más fuerza, se peleaba, se daba colín, puñalada, de todo lo que apareciera.
Los Ángeles eran también 2 millones, pero había algunas autoridades que no voy a mencionar el nombre en esa época, que se derivaban un poco más para el lado de los King y según versiones era porque pertenecían a esa familia. O no sé si era quizá por algún tipo de soborno o economía. Yo conocí muchos sangres rabiosos y adinerados, pero dentro de las naciones, los King siempre es que yo estoy hablando del pasado, para que no vayan a tergiversar o malinterpretar las cosas. Los King era siempre que sobresalían a nivel económico, porque para suerte de ellos, o quizás esa no sea la palabra correcta, bueno, a favor de ellos siempre estaba la economía, siempre había 1, 2, 10 o 20 que tenían la funda, la paca y la moña. En Los Ángeles había gente también adinerado, estoy hablando de la Victoria, en esa época. Entonces, en la cancha de la Victoria se peleó mucho y pasaron cosas muy desastrosas en esa época. Pero al final, a la larga, los King ganaron la mayoría de la guerra. Entonces, yo escuchaba que en Santiago, los 42, la nación de los 42, era que tenía más fuerza. Eso era que yo lo escuchaba, que yo nunca estuve por ahí. La nación de los 42 era que tenía más fuerza. Había muchísimos King también allá. O sea que ellos eran más. Y también pasaron muchísimas cosas. Pero les voy a hablar de los lugares donde yo estuve. Cuando me trasladaron para la cárcel del 15 de Asua, la primera vez, la nación en el 15 de Asua, no sé por qué motivo, le hablé un contenido pasado, como que por más que usted la llevara, como que siempre pasaba algo que los hermanitos se desmotivaban, porque en gobierno había muchos y otros no. Entonces a veces algunos, no sé de qué forma llevaban, como que siempre le caían encima al hermanito. Entonces cuando el hermanito llegaba, retornaba de este lado a su lugar de origen donde cayó preso, llegaba desmotivado. En la cárcel de Baní, cuando yo llegué, esa cárcel era roja entera, casi todo el mundo era sangre ahí. Y 42, allá conocía a Leonard, a Mickey, que son 42. Y eso era rojo por las 4 esquinas. Supuestamente, así que hay que decir, no estaba prohibido hablar de nación o de con nación, no se corría, pero siempre se corre underground, siempre se corre guillado. Entonces, en los 2 o 3 gobiernos que yo pude ver estando allá, siempre habían más personas que eran de Los Ángeles. Entonces, ahí tenían más fuerza y más posibilidad Los Ángeles. Habían unos cuantos King también y de otras naciones. Luego, cuando a mí me tocó formar parte de un gobierno, que fue en el gobierno de Wilman, el de San Cristóbal, ahí entonces ya los 2 o 3 nietas que habían ahí, entonces ahí yo lo activé, pero vuelvo y repito, no voy a hablarle de los nietas porque desde el principio entendí, dice que así, que es una asociación, no una nación. Además, los nietas no fue que no sobresalieron, sino que siempre éramos como pocos, éramos aliados de muchas naciones, principalmente de los King, familia, primos. Entonces siempre la mayoría de nietas vivía involucrados en los problemas. ¿Por qué? Porque si los King tienen problemas, los nietas tienen que meterse obligados. Esas son las reglas. Entonces cuando los nietas tenían problemas, los King también venían de apoyo. O sea que los nietas venían teniendo fuerza, pero no una fuerza directa, así de que nosotros somos 2 millones, nosotros somos los que más cuartos tenemos. En la cárcel de Najayo, allá en esa época se estaba corriendo, había muchos King, muchos 42, ya estaba llevando también, y mucha sangre. Pero los problemas que hubieron allá no fueron por naciones en la época que yo estuve allá. Aunque a veces 2 personas tienen un problema y quizá uno de una nación y otro de otra, pero no fue por la nación, porque a veces mucha gente ni siquiera corriendo estaba. Pero en Monteplata
Eso era rojo enterito, entero rojo. Le dimos la guerra y todo, pero ellos eran mayoría. Ahí fue cuando el avaliado pasó el problema con Pipa en Sangre, que le hablé un contenido pasado. Y no fue tampoco perdimos la guerra, pero estoy hablando de cantidad. Pero a nivel económico, quizá hayan muchísimo sangre, 42, no sé, que estén podridos en dinero. Pero yo estoy hablando de lo que yo pude observar, que los Kings siempre tienen personas o han tenido con recursos. No sé si quizás la norma de ellos le obliga a eso o por H o X razón el adinerado, no diciendo que llegaba para recotarse, porque tiene su cuarto, no necesita recotarse de nadie, sino el adinerado, es lo contrario, le daba más fuerza. Pero sí, allá en Monteplata estaba Carlos Pelota. Carlos Pelota, yo creo, no sé si es trinitario, es de una nación de los rojos, como dicen. Y donde estaban los Sangre controlando, los Kings sufrían mucho. Los Nietas sufrían quizás 2 o 3, pero los Kings, la vaina era con los Kings de verdad, de verdad. Y donde los Kings eran que sabían, igual. No le voy a dar razón a nadie. Esto es un contenido, estas son las redes sociales. He dicho en varias ocasiones alguna cosa y quizás alguien la ha tomado mal o bien a favor o en contra, pero la idea es decirle a los que no tuvieron en esa época, no le puedo hablar de la calle, porque en la calle, cuando eso explotó en la calle, en las naciones, yo estaba preso. Me han preguntado algunos de diferentes naciones, la nación más fuerte ya esto, ¿cuál fue? Yo no puedo decir que fue la tuya, ni aquella. Yo tengo que decir lo que yo pude percibir y lo que se vivió. En muchos lugares había sangre que eran los números uno, eran mayoría, tenían todas las armas, tenían todo. Los Kings nunca han cogido eso, los sangre tampoco. Y en otros lugares, mayoría eran los Kings. Y así sucesivamente. Los Amor de Llave es una nación, Cabrera, amigo de Melvin Patriarca. Esa nación yo la conocí por vía de Cabrera, que Cabrera es uno de los líderes. Incluso participó él y su pueblo en Monteplata en una guerra que hubo allá. Los Amor Dorado es una nación que nace de los Amor de Mercado. Ellos, con mucho respeto y mucha dignidad, quizás no llegó el tiempo de ellos explotar así, pero cuando los Amor de Mercado eran 2 millones, que eran más que todo el mundo de la Victoria, pero ya eso fue en otra época, porque los Amor de Mercado cuando la crearon, muchos de diferentes naciones, yo me voy a cambiar porque yo soy de mercado. Pero que entonces había personas de toda parte del país, igual que las otras naciones. Y la mayoría de naciones grandotas tuvieron su verdadero tiempo. Pero para mí, no sé para otros, las que más sobresalieron a nivel de guerra y problemas y que siempre el verdadero terrorismo fueron los Kings, los Latin Kings y los Sangre Latinos. Y oigan, yo soy nieta, aunque le digo siempre que no estoy en eso ya, pero también le digo que el que es de una nación, aunque no esté en eso, como quiera, tiene un compromiso moral en el sentido de que usted no se puede salir a menos que usted busque los caminos de Dios de corazón. Pila que hay, igual que yo, muchísimo, que no están en eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra familia, decidimos buscar el norte, otro norte. Entonces, también muchas desmotivaciones. Ya tú no puedes agarrar y que un hermanito, yo vengo hace 15 años y 4 días. Me voy a echar capa aquel hermanito, pero cuando viene a ver me pasa algo y él no va a echar capa por mí. Entonces hay que tener ese punto muy claro. Todo el mundo que esté o no esté, que lleve lo de él, sabe que así me entiende. Entonces, no le voy a dar para que no se me interprete la cosa el voto ninguna, pero sí voy a decir que a nivel de economía, entonces gente con dinero y gente también rabioso en los Kings.
que no puedo decir que, no, que fulano tenía dinero y se metió aquí para recortarse de la nación o para que lo protejan. No, era lo contrario, le daba más fuerza a la nación. Yo conocí tu el pene, en el Golfo de Los Ángeles, que me voy a cohibir de mencionar su nombre, porque no es lo correcto, pero Loquín y Los Ángeles, estoy hablando de la cárcel que yo estuve, son muchísimas cárceles de la República Dominicana. Ahora, si hay alguien por ahí que dice lo contrario, tiene derecho a réplica y su libre albedrío de salir a decir lo contrario que estoy diciendo. Pero yo estoy hablando de donde yo estuve en varias ocasiones. Así que, alegría y mucho beso, todo el mundazo contento. La juventud, ya hoy estamos a 3, el día 7 es la fecha que ustedes van a mirar para atrás, lo que decidieron del día 1 de diciembre del año pasado, del 2023, hasta el día 7 de enero del 2024. Lo poco, me imagino, ojalá que sea mucho, que decidieron hacer un stop en la delincuencia, que soltaron todo en banda, haciendo una prueba por ese intervalo de tiempo. Espero que cuando miren hacia atrás y saquen el balance, pero se murieron tanto, hay tantos presos, hay tantos baleados, hay tantos macheteados, en tal parte fallecieron 7, hay tantos presos de mi barrio, hay tantos que están prófugos, que el que está prófugo también cualquier rato está preso o está muerto. Entonces, de ahí ustedes van a tomar su decisión. Si ustedes quieren seguir o se van a mantener al día en paz y armonía. No delincan. Ahora venimos a saludar a unas cuantas personas. El Kiwi allá en el Bronx, Estados Unidos. Saludos, bendiciones para ti. Feliz año nuevo nuevamente para todo el mundo. Todo el mundo. Que Dios le dé o nos dé todo lo mejor en este y todos los años que Dios nos dé de vida. Eso es allá en Estados Unidos, el Kiwi en el Bronx. Un saludo muy especial para Josué, allá en la ciudad de New Jersey. Bendiciones, mi salud líder para usted y toda su familia. Isa 30 de la callecita. Saludos, bendiciones para ti. Eso tú sabes la petición de quién fue. Él es los mineros. Chelo, saludos, brother, allá en Cotuí. Eso es parte y a petición del compa, José Luis Compa. Saludos para usted y muchas bendiciones. Que Dios les dé todo lo mejor y pasen muy buenas noches. Hasta aquí el contenido. Yo sé que van a venir seguro contradicciones, pero para eso estamos. Aquí no estamos en problemas, estamos en redes, estamos cibernéticamente expresándonos, diciendo lo poco, mucho que vivimos o que vimos. Entonces, ustedes están pidiendo algo, ahí lo tienen. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca, en Instagram, @Melvin el Patriarca con cada kilómetro al final, en Facebook y en TikTok, Melvin el Patriarca. Bendiciones para todos. No delincan.